El día de hoy vamos a analizar el tema de las reinversiones. Ya vimos cómo se conforma el capital, ya vimos los tipos de capital social, ya vimos que las empresas, algunas de ellas, la mayoría de las empresas reglamentadas en el sistema jurídico mexicano, van a tener dentro de sus elementos pues un capital, ¿no? Un capital legal, pero sabremos que puede ser determinado, indeterminado, pero el tema es que es indispensable el capital. No concebimos una empresa sin capital. ¿Estamos? Si no hay con qué va a funcionar, pues va a ser muy difícil. Ahora, es necesario que hablemos de la reinversión. ¿Por qué? Porque ya habíamos tocado algunos temas de las inversiones, pero hay que tomar en cuenta la reinversión. ¿Por qué? Porque se acostumbra o se aconseja, mejor dicho, que parte del capital que tiene nuestra empresa se reinvierta. Esto con la finalidad de producir mayor dinero. Recuerden que, como les he dicho, nuestra materia es eminentemente capitalista. Aquí lo que nos interesa, ¿qué es? Finanzas sanas, capital, plusvalía, puros temas de esos, ¿no? Aquí no nos interesa otra cuestión. ¿Estamos? En la empresa, pues es lo que quieren, dinero llama dinero y hay que ir con este aspecto. De ahí, ¿qué es lo que nos dicen con el tema de la reinversión? Primero que nada, es, vamos a definirlo, vamos a decir que la reinversión será, o hay que entender que esta reinversión es los beneficios o réditos, también los puedo llamar así, obtenidos por una empresa. Pero estos beneficios no se van a repartir como ocurre con las utilidades, sino que los vamos a destinar para la adquisición de nuevos activos. Entonces, de ahí partamos, ¿no? Por regla general, las utilidades, pues hay que repartirlas, pero vamos a separar una parte de estos rendimientos para comprar nuevos activos. Y estos activos serán de distintas naturalezas, como hemos visto anteriormente. Entonces, hay que analizar. Esto también lo podemos conocer, o esta reinversión, este capital que vamos a utilizar para comprar nuevos insumos, nuevos activos, me refiero a activos fijos, ¿eh? Aquí entendamos que esto será para adquirir activos fijos. Vamos a entenderlo como una forma de autofinanciamiento. La empresa a sí misma hace que crezca su patrimonio. De este modo, ¿se acuerdan que ya hablamos del crédito o el financiamiento externo? ¿Recuerdan? Que la empresa puede solicitar crédito, ¿se acuerdan de ello? Y vimos que esta es una forma también de aumentar capital. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Sí, profesor. ¿Ok? Que decíamos, a diferencia de lo que nos ocurre, bueno, no siempre, ¿verdad? Estoy generalizando demasiado, pero lo que ocurre, pues, pensemos en casa. Cuando yo voy y pido, no sé, 15,000 pesos para hacer una fiesta, pues hay que entender que eso no es un crédito sano. ¿Concuerdan? Lo mismo le puede pasar a una empresa. Pero aquí el autofinanciamiento es utilizar lo mismo que ya logré, lo que ya produje, para obtener más elementos que incrementen mi capital. En este caso, el capital fijo.
Y entonces aquí tenemos este elemento de autofinanciamiento. Por lo tanto, hay que ver los tipos de reinversión. Van a aparecer la reinversión de dividendos. ¿Cómo lo tenemos que entender? Pues bueno, vamos a decir que esta reinversión de dividendos es la capitalización automática de los productos económicos que se dan por las acciones de la empresa. Normalmente esto vendrá sin comisiones y pues surgen o existen en el mercado de valores. Aquí debemos de entender, no genera comisión la compra o reinversión de dividendos, pero lo que sí generará algún tipo de contribución, pues será el pago de intereses. Eso sí queda claro, ¿no? De ahí que contablemente tenga relevancia para nosotros esto. ¿Sí, sí queda claro esto? Cuando usted invierte y recibe algún tipo de interés bancario, pensemos un pagaré, no sé, algún instrumento de esa naturaleza. Pues ese interés que le generan va a pagar un interés, eso sí lo saben, por parte de impuestos sobre la renta. Lo mismo va a pasar con las empresas. De ahí la importancia del estudio en este momento. A lo que me refiero en este momento es al aspecto de los dividendos. Los dividendos, la reinversión automática de dividendos producto del cambio accionario en el mercado, generalmente no se cobran comisiones al respecto. Muy bien. De ahí, Pero, profesor, dígame. se refiere a, o sea, ingresos por dividendos, por los dividendos que obtienen los socios por ser accionistas, o los rendimientos justamente de intereses, pues, en cuanto a la contribución, porque son diferentes, ¿no? Exacto. Bueno, aquí estamos hablando de los dividendos. O sea, las ganancias que obtienen los accionistas correspondientes a, pues sí, ¿no? A su parte de la sociedad, pues. Exactamente, por las acciones que representa su inversión. Bueno, lo que hayan comprado. Ok, Pero pensemos que ese capital, esa ganancia, en lugar de entregárselo al accionista, lo vamos a reinvertir. A eso, en ese estoy hablando, en ese tipo de reinversión de dividendos. ok, ok. Pensemos que en los estatutos, digamos, los primeros 10 años de ejercicio de la empresa, vamos a reinvertir nuestros dividendos. De tal modo que a lo mejor Adrián y Oscar no ganamos dinero en nuestro patrimonio individual, pero va a ir aumentando el patrimonio de la empresa. A ese así me estoy refiriendo, a ese tipo de reinversión. Muy bien, otro tipo de reinversión lo tendremos en la reinversión de las utilidades.
Profesor, yo tengo una duda. Dígame, dígame. Bueno, igual y sí lo explicó, igual no lo entendí, no sé. Ujú. Yo tengo entendido que en la ley del ISR, am, bueno, a grandes rasgos nos habla de que cuando los accionistas, socios, llámese como quiera, obtienen ingresos por dividendos, evidentemente pues tienen que pagar impuestos, ¿no? Ajá, su impuesto sobre la renta. Pero en esta reinversión de dividendos, ¿cómo opera ese pago de impuestos? O sea, porque se tiene que pagar, o sea, de eso nadie se salva. Ujú. Sí, sí, sí. ¿A qué voy? Los dividendos, ¿cómo se van a trabajar? Si usted se va a la ley del impuesto sobre la renta, es el artículo, le estoy abriendo. El artículo 5 y propiamente es el párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, párrafo 17 del artículo quinto. Por favor, todos y todas, váyanse a la ley que estoy señalando. Esto lo vamos a ver más adelante. Obviamente no todo el artículo quinto, porque ustedes ven que el artículo quinto trae fórmulas, trae cómo sacar el dividendo, y esto pues es más cuestión de contadores. Nosotros como abogados conocemos una parte, pero no los cálculos per se. Pero váyanse al párrafo 17. ¿Quién me ayuda a darle lectura? Inicia diciendo las personas morales residentes en México. Y aquí más o menos nos ayuda a contestar lo que me estás preguntando. Si gusta, yo mismo le doy lectura. Por Igual de favor. ahí yo mismo me respondo. No, no, por favor, si eres tan amable. Las personas morales residentes en México que obtengan ingresos por dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el extranjero deberán calcular los montos proporcionales de los impuestos y el límite a que se refiere el párrafo séptimo de este artículo, por cada ejercicio fiscal del cual provengan los dividendos distribuidos. Para efectos de lo anterior, las personas morales residentes en México estarán obligadas a llevar un registro que permita identificar el ejercicio al cual corresponden los dividendos o utilidades distribuidas por la sociedad residente en el extranjero. En caso de que la persona moral residente en México no tenga elementos para identificar el ejercicio fiscal al que correspondan los dividendos o utilidades distribuidas, en el registro a que se refiere este párrafo, perdón, es que se me cerró. Sí. Este párrafo se considerará que las primeras utilidades generadas por dicha sociedad son las primeras que se distribuyen. Los contribuyentes deberán mantener toda la documentación que compruebe la información señalada en el registro a que se refiere este párrafo. Ok. Los residentes en México que no Ahí, mantengan ahí, el... ahí veamos un poquito, ¿no? Para que no sea pura clase de lectura. Ok, Este artículo quinto nos señala formas de manejar los dividendos y habla de personas morales residentes en nuestro país y nos empieza a dar ahí unas reglas. ¿Sí lo notaste? Nos remite al párrafo séptimo y nos dice escalas mayores, menores y demás. Este artículo correlacionado con el propio artículo 10 de la misma ley, ¿sí es el 10? Sí. El artículo 10 de la propia ley nos dice, las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto correspondiente a los mismos aplicando la tasa establecida en el artículo 9. La tasa del artículo 9 es la tasa general del impuesto sobre la renta, que es del 30%, y luego ahí vienen distintas
distintas cuestiones, ¿no? Pero más o menos para contestar ya con la ley en la mano lo que tú me preguntas, sí, tendrás que pagar tu porcentaje. Por eso les decía, no genera comisiones. Lo que va a generar es el pago de la ganancia obtenida, que fue, como bien decías tú, eso nadie se salva del pago de impuestos. Recuerden que del derecho fiscal no nos salvamos nadie. Después de muertos seguimos pagando impuestos. Pero, profe, ¿y por ser inversión no se deduce, pues? O bueno, no puede ser deducible. Ahí ya hablaremos del trato contable. Ya. Ahí justo lo veremos más adelante. Pero de que tienes que enterar, tienes que enterar. Ya después, Sí, claro. no sé si tanto deducción como compensación. Creo, pero hay que analizarlo más adelante, porque deducción, creo que no. ¿Sale? Ok, Pero hay que analizar. Pero a lo que iba es justo nuestra reinversión. Recuerden, pues en el reinvertir estamos hablando de capital. Ejemplo, ¿podría haber deducción, Oscar, si mi reinversión la utilizo para comprar maquinaria? Ahí sí. Pero aquí como estamos hablando de plusvalía, creo que no es compensable. Sería, ok, perdóname, no es deducible, creo que sería compensable. Pero hay que analizar. ok, sí. ¿Sí? ¿Quedó claro, Alberto? Sí, profesor, muchas gracias. No, para servirle. Cualquier duda, por favor, de ese modo. Dime, Edgar, dime. Sí, profe. Entonces, esta reinversiones es respecto al capital, como lo estamos viendo, para efectos ¿es para el capital fijo o para el capital nada más, como lo vamos a ver, No, para el capital fijo. para el capital fijo. Ajá, vamos a adquirir activos fijos y de ahí viene la reinversión. No lo puedo, Ok, no puedo reinvertir, pensemos, en gasto corriente. Nuestra reinversión siempre tiene que ir enfocada a obtener activos fijos. ¿Sale? Ahora, veamos el otro tipo de reinversión. Les decía, la reinversión de utilidades. Vimos de dividendos. Ahora viene otro aspecto que son las utilidades. Pero aquí otra vez, entendamos que no estoy hablando de utilidades establecidas en el 123 constitucional que deben ser repartidas entre los trabajadores. Esas no las podemos tocar, ¿sí queda claro? Aquí me refiero a utilidades ya pagado todo lo que tenga que pagar y me quede esta ganancia, esta utilidad. Y por lo tanto, estos beneficios o réditos obtenidos por la empresa en un ejercicio fiscal no se van a gastar y se van a destinar a la adquisición de nuevos activos fijos. Entonces son los dos tipos que vamos a tener. ¿Queda claro? Esta utilidad puede ser producto de una misma reinversión, de un acto de comercio o de cualquier otro aspecto. ¿Queda claro? Y en el entendido que esta utilidad igual pagará su respectivo impuesto sobre la renta. Una vez que ya hicimos todo eso y nos queda la utilidad, digámosla ya sin ningún elemento ajeno a ella, tenemos que, bueno, podemos reinvertirla. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Ahora, hablemos un poquito de este elemento que anticipaba hace un rato, de el crédito. En la empresa tenemos que ver al crédito
como un activo. Yo sé que parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo vamos a ver al crédito como un activo si normalmente es un pasivo, algo que debo de pagar? Pero aquí vamos a entender que este crédito, pues, lo vamos a utilizar para aumentar nuestro patrimonio. Y por lo tanto, hay que analizar estos créditos que puede tener la empresa. Hay que ver cuáles son. Y como les decía, hay que entender que el crédito es una forma de financiar el pago de las compras de una empresa. Hay que entender que este capital que se va a obtener tendrá que ser pagado en un plazo, corto, mediano o largo plazo. Y surge como un acto de comercio entre un acreedor y un deudor. Esto queda claro, ¿no? Nuevamente, la naturaleza que debe de tener el crédito en cualquier lado debe de ser siempre la de un activo. Cuando yo pido un crédito, lo utilizo para aumentar mi capacidad de pago. ¿Queda claro? Regresemos a nuestro microuniverso económico. ¿A ustedes les ha pasado que van al centro comercial y caen en la tentación de dar el tarjetazo? ¿Y cómo en qué momento lo hacen? ¿Qué ejemplo me podrían dar? O nadie, nada más me pasa a mí. Buen fin, que hay muchas promociones, ¿no? En Navidad, en Ah, época. a ver, pero deme un ejemplo así, algo que usted diga, y usted misma contésteme, ¿le parece que eso que hacemos, porque pues, lo hacemos todos, es una forma de financiamiento o de endeudamiento? Pues yo creo que de las dos, ¿no? O sea, porque así nos estamos A ver, haciendo de bienes, pero a la vez pues estamos endeudándonos. pero a ver, deme ejemplo. Pues cuando compras, no sé, que el refrigerador, ¿no? Que lo ponen a meses sin intereses. Si crees que es una buena oferta, bueno, no oferta, pero crees que es una buena oportunidad poderlo pagar a meses sin intereses, ¿no? Entonces yo creo que esa podría ser. ¿Ese sería una forma de qué? Pues sí, de financiamiento. ¿Qué, qué opinan los demás? ¿Los y las demás? ¿Cómo ven ustedes? ¿El refrigerador en su casa forma parte de su patrimonio como activo fijo? ¿O qué opinan? Podría ser, en ese sentido, si el refrigerador que tenías antes gastaba mucha luz y este nuevo puede tener ahorro de energía. Ok, bueno, concuerdan todos y todas que es un artículo de primera necesidad. Hoy por hoy, no sé, me sería muy difícil concebir una casa sin refrigerador, ¿concuerdan? Y aquí, como dice Edgar, pues si el que tenía gastaba mucha luz, ya los alimentos no se me conservaban igual, bla, 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 pues creo que esta inversión, y aparte un refrigerador, pues es una inversión pues a varios años, ¿no? ¿Cuánto tiempo se llevará en pagarlo con este crédito? ¿24 meses? ¿Aprox? 12, 24, ¿no es lo que manejan? 12, 18, 24 y Pues sí, más o menos. entonces habría que analizar. Nieva tenía la mano levantada. Sí, bueno, es que yo no considero que sea una inversión en el entendido de que una inversión es algo que nos va a ayudar a producir más capital. O sea, es un activo, tiene que ser un activo que nos va a ayudar a producir más capital. Oh, Entonces, digo, a menos que yo me dedique a comprar y a vender o a revender
refrigeradores. ¿Mande? Iba a decir yo congeladas, pero usted ya está poniendo, Bueno, ajá, ya está poniendo congeladas. una empresa muy grande. Bueno, sí, o sea, algo que me ayude a recibir más activos, no considero yo en mi vida diaria que el refrigerador sí es un artículo de primera necesidad, pero no lo considero una inversión. Pero bueno, analicemos nuestra casa. Aquí a lo mejor estoy haciendo una analogía un tanto laxa. Considero nuestra casa, ¿Ok? por lo menos nuestra casa, pues no produce nada, ¿o sí? No, exacto. Exacto. Aquí pensemos que como tal no es un medio de producción, pero pensémoslo en el punto de vista económico, porque la economía es el buen vivir. Y Ok, si hablamos de nuestra microcosmos, que es nuestra casa, nuestros activos, nuestros pasivos, el crédito y el financiamiento, a eso me refería, no en estricto sentido económico contable, sino, ok. sino pues a lo mejor esta inversión, yo hablaba del ejemplo de ir en un centro comercial y caer en la tentación, ¿no? Ay, me gustó esos zapatos, me gustó ese perfume, me gustó que, bueno, a veces uno cae y a veces estás un año pagando algo que, por ejemplo, un refrigerador, pues concuerdo con Carmen, ¿no? Creo que, pues, y con lo que nos decían hace un momento, que si me gasta menos luz, pues a lo mejor me sirve, ¿no? Para fines nada más de la economía personal. No me va a producir más, pero tampoco se va a volver un hoyo en mi bolsa. Claro, ok. A eso iba yo. Daniel, dime. Sí, bueno, a mí me pasa muy seguido con cosas que ni siquiera me van a producir nada. Como usted dice, ves unos tenis, ropa y alguna promoción y te ves tentado a pasar el tarjetazo. Y creo que también es una forma de no descapitalizarte, ¿no? Quizás si tengas los 30,000, 17,000 pesos que cuesta un refri, la verdad es que no sé cuánto cuesta, o los 5,000 pesos que te cuestan unos tenis. Pero bueno, esta es una forma de poder ir pagando, como usted dice, a corto, ya tú decides 3, 6 o 12 meses, ¿no? Que se hace bien pesado ya que los ves los 1,000 pesitos ahí durante un año, pero bueno, es una forma de no descapitalizarte en ese momento y pasas la tarjeta. Justo es lo que yo quiero que vayamos haciendo el símil ahora con las empresas, porque la empresa también puede solicitar créditos, pero siempre debemos de tener la idea de que nuestro uso del crédito debe de ser en los términos más o menos como de un refrigerador, ¿no? Y reitero, todos pues, nos llegamos a dar un gustito y de repente el crédito se vuelve, como dice Daniel, ya una bola de nieve. Y más si nos atrasamos en el pago. Entonces, para la empresa hay que entenderlo que siempre debe de significar un incremento del patrimonio. ¿Por qué? Porque me permite incrementar mi capacidad de pago. Y esto me debe de ayudar para generar mayor producción. Por lo tanto, les decía que debemos de entender desde el punto de vista jurídico contable, que un crédito es una operación financiera. Esta operación financiera tiene como objetivo que un sujeto, normalmente una institución financiera o un particular, ya va a depender el tipo de crédito, cede a otra un monto de dinero para que la hora deudor lo devuelva en un plazo establecido, pero con el pago de intereses generados y devengados. Y estos se van a establecer de conformidad a la voluntad de las partes
siempre y cuando no incurran en alguna violación a norma de orden público. ¿Qué quiero decir? Que el crédito no puede contener cuestiones de anatocismo o de usura. ¿Sí ubican ustedes qué es el anatocismo? ¿Sí? Alicia, ¿usted ubica qué es? Sería ahí el cobro de interés sobre interés, ¿no? Exactamente, el cobro de interés sobre interés, por lo menos en nuestro país, está prohibido. No confundir interés sobre interés por el cobro de capitalización de intereses. Eso sí está permitido. Los intereses ordinarios y moratorios válidamente pueden ser capitalizables. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien sabe? Alguien me dijo que trabajaba en banco, ¿no? Ahí esto es el pan nuestro cada día. ¿Quién fue quien me dijo? Hoy no se conectó. ¿No? ¿Nadie? Bueno, ¿alguno de ustedes paga hipoteca? Yo, ¿Usted, Daniel? ¿Y ha leído alguna vez cómo viene el cobro de intereses en su crédito hipotecario? pues más o menos cuando firmas te explican y te enseñan la tabla y todo eso. ¿Ok? ¿Y te explicaron esto que te estoy diciendo de la capitalización de intereses? Pues creo que sí, pero ya no me acuerdo muy bien. Ok, bueno, yo te recomiendo que no te atrases. Sí, Mire, fíjese, este ejemplo, Nieva, utilizar un crédito hipotecario para obtener una casa, me parece que ahí sería perfectamente el ejemplo de lo que estoy hablando, ¿no? Bueno, de lo que hablé hace un par de minutos. ¿A cuántos años es su crédito, Daniel? creo que a 20. A 20. Bueno, es poco porque ahora ya los créditos vienen a 30. Ah, sí, sí. ¿Sí es a 30? O Creo a que 20. los de Infonavit y eso, ¿no? Pero el mes Banorte creo que es a 20 años. Ok. Bueno, ¿qué es esto de capitalizar interés, tanto ordinario como moratorio? Y en un crédito se pueden válidamente establecer intereses moratorios y ordinarios, ¿eh? Y ninguno de estos se considera ni anatocismo ni usura. Por eso es muy importante estudiar los componentes del crédito. De hecho, cuando a mí me llega mi tabla de amortización, Ujú. como 8,000, 9,000 pesos más o menos se van a los intereses que me imagino que son los ordinarios y como 1,500 pesos a capital. O sea, es como yo veo que se paga. Caray, pues se van mucho a sus intereses, ¿no? Sí, y por eso es que pues, yo creo que es tanto el tiempo que tienes que pagar, porque si pagas demasiado interés y obviamente ahí se estipulan los moratorios, ¿no? Que si te atrasas, pues bueno, va a haber un cargo adicional. Exacto. Bueno, ahí en este caso de un crédito hipotecario tenemos válidamente la aplicación de estos intereses, porque te dicen, te voy a cobrar un interés por el tiempo que dure tu crédito. Y eso es con una tabla de amortización, cada elemento generará respectivamente mora mensualmente. Entonces, se pueden devengar ambos. Dime, Bruno. Sí, justo, pues creo que el primer año, los primeros 2 años de una hipoteca, pues prácticamente son puros intereses. Si no es que hasta un 90%, pero sí, lamentablemente eh, Así está son, están altísimos, sí. Bueno, pues es el negocio de los bancos, ¿no? Pero sí, sí se manchan. Ok, Ahí lo que, pues, digo, también no todo el mundo tiene la posibilidad, ¿no? Pero lo que yo he visto y es muy bueno, pues es hacer abonos a capital. O sea, no sé, un ejemplo, ¿no? Me gano, no sé, 30,000 pesos mensuales y me cae pues un trabajo, ¿no? A lo mejor un asunto y de ahí voy a cobrar 25.
pues esos 25 mejor agarro y los abono a capital Mm. este, para que disminuya el saldo insoluto. Ok, pero reitero, habría que analizar el instrumento crediticio, porque hay instrumentos crediticios que no te dejan abonar a capital. Sí, lamentablemente. Entonces, Bueno, a lo menos los que yo en mi trabajo he visto, o bueno, como profesionista independiente, ujú. pues casi todos los clientes sí tienen esa opción de que pueden abonar a capital. Claro, si estamos hablando de un crédito hipotecario casa-habitación, Ujú. pero ya si estamos hablando de un crédito de una empresa de 30 millones de dólares, No, ahí sí está. yo veo muy difícil que la financiera te diga, sí, abóname a capital, porque ellos lo que hacen, pues obviamente obtienen el lucro, tiempo por retorno, con interés. Entonces, Claro. habrá que ver, por eso les digo en la definición, dependiendo el instrumento crediticio. De hecho, yo, algo que me pasó muy curioso y que desconocía, con mi carro hice pagos programados y Ujú. me di cuenta que el interés ya me lo habían distribuido durante todo el tiempo que duraba el financiamiento, que son 4 años. Entonces, yo si quiero pagar a capital, ni siquiera tiene caso porque siempre se mantiene el mismo monto y ya está distribuido el interés que me iban a cobrar. Pero su carro es mediante un arrendamiento financiero. No, 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 no es arrendamiento financiero y de todas formas me distribuyeron lo del pago de los intereses. Ok, reitero, habrá que analizar el acuerdo de voluntades, pero Y no se puede dar adelantos. O sea, ya cuando tienes tus pagos programados, ya lo pagas así como está el esquema y el interés ya está distribuido también durante los 4 años. Entonces, efectivamente, sí hay instrumentos que no te lo permiten. exacto, y tiene pros y contras, ¿no? Por un lado, a Daniel, pues él dice, en este caso un vehículo, que es, si bien es un activo, pues está sujeto a depreciación. Entonces él ya puede programar válidamente sus pagos respecto de este sin importarle que se muevan o bajen las tasas de interés y demás, el dólar, etcétera. Reitero, a mí me toca ver en instrumentos de cantidades, digamos, más fuertes que se manejan así. Tasas fijas, pagos, retorno, ta. ¿Para qué? Para que las empresas puedan válidamente, pues arriesgarse. Porque aquí, pues es, como les digo, voy a obtener el pago, pero sé que me voy a corto, mediano, largo plazo, tengo que generar ese recurso para irlo solventando. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que este acuerdo de voluntades no vaya en contra de la norma de orden público, es decir, que no exista natosismo y que no exista usura. Bueno, el anatosismo ya nos quedó claro. Y decía yo, el interés sobre interés, ¿qué quiere decir? O la capitalización, perdóneme, de intereses, quiere decir que voy a inventar. Si 100 pesos genera un interés de 10 pesos, ese interés se va a capital. Y entonces ahora tu tasa, tu base a la cual le vas a aplicar la tasa de interés será ya no 100 pesos, sino ahora serán 110 pesos. De tal modo que el próximo mes ya no te va a generar 10 pesos, a lo mejor te genera 11. Y el próximo mes, o cada que sea el periodo crediticio, le voy a sumar eso a capital. De tal modo que esto parece muy poquito, ¿no? Ustedes dirán, ay, pues a lo mejor aumenta 5, 4, 10, 8 pesos. Pero si ustedes hacen una amortización a años, la bola de nieve es muy grande con la capitalización. Se vuelven intereses, digámoslo, exponenciales. ¿Sí queda claro? No aritméticos. Entonces, bueno, hay que analizar los instrumentos y el crédito. Pero reitero, eso nuestra corte ha dicho que sí es posible. Después hablé de la usura. ¿Y la usura a qué le suena?
Según yo es como aprovecharse y cobrar intereses muy altos, ¿no? Ok, pero ¿qué diferencia habría de ese con el anatocismo? Pues que sería como algo, pues, muy al extremo de excesivo, ¿no? O sea, que desde el principio sí, o sea, que no crece exponencialmente, sino que desde el principio es muy grande. Yo entendería así. Ok, o sea que yo le diga, ¿me vas a pagar de interés el 100% del crédito? Sí, algo así. Bueno, más o menos, pero Yo, dígame, ¿quién me habla? bueno, yo he visto en materia mercantil que la usura se define cuando se supera la suerte principal, ¿no? Hay ocasiones en que se le fija el 10% mensual y pues el análisis que he visto que hacen es que pues ya el año es el 120%, ¿no? Superando el 100% de la cantidad inicial. Entonces hay una tabla bancaria de los índices máximos de interés que se pueden cobrar y se hace esa comparativa para ver si tu interés que estás cobrando pues está por encima de esas autorizaciones que hay de interés. Ok, pero eso es un criterio que ha establecido el Poder Judicial Federal desde hace como 10 años, pero si tú preguntas de dónde lo sacaron, nadie sabe. No, yo tampoco sé. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que me pongan cosas porque agarran, esto que tú me dices se utiliza normalmente como criterios en pagarés. Sí, Ok, y agarran y te dicen, mira la tabla del banco X, donde te establece que nada más se te va a cobrar un interés voy a inventar, que 42% anual. Ok, pero no estamos viendo que ese mismo instrumento crediticio, para empezar, no es lo mismo una operación entre particulares que entre entes financieros. Nos rigen distintas leyes. Una institución de crédito público no se puede homologar a un particular realizando un acto de comercio. Ya desde ahí hay que analizar todo eso. Dos, hay que entender que la usura generalmente es establecida como un tipo penal. Y esa es la diferencia. El anatocismo se encuentra prohibido en las normas civiles, financieras, etcétera. Y la usura estará prohibida por el campo penal. Consiste en la explotación del hombre por el hombre, aprovechándose de la ignorancia o de la necesidad del sujeto acreditado. Entonces, ahí tenemos que analizarlo. ¿Queda claro? Pero como tal no existe en nuestro país un elemento que nos diga a ciencia cierta qué vamos a entender por usura en este caso que tú me comentas. Reitero, eso pues, el Poder Federal, Judicial Federal, lo ha ido estableciendo de manera pues, en sus resoluciones y en algunas jurisprudencias. Bueno, no, ni siquiera son jurisprudencias, son tesis de ese modo. Y si ustedes analizan, el Código Penal Federal no contempla el delito de usura. sí es lo que le iba a comentar. Sí, por eso en nuestro país hablar de usura a mí me parece indebido. Y bueno, y si somos objetivos, si yo voy a Coppel y saco una plancha, termino pagando más a crédito que el 42% anual. O sea, esa tasa de amortización que toman en cuenta estas personas que emitieron esta resolución, les puedo casi asegurar que no tienen ni idea de cómo se lee un instrumento crediticio. Porque únicamente toma en cuenta, creo que ellos agarran y te dicen el costo anual promedio, ¿no? Sí, Pero no hablan de intereses ordinarios, no hablan de la amortización de intereses, bueno, de la capitalización de los mismos.
no hablan del esquema de pago, porque si tú lees, Daniel, pues te digo, bueno, no te quiero espantar, pero en tu crédito hipotecario debe de haber una cláusula que diga, todo pago extemporáneo que usted realice y te establece un orden en el que se va a ir pagando. Y de tal modo que lo que quede, digamos, de tu pago, al último que se amortiza es a suerte capital, a suerte principal. Y el remanente que quede que no se haya pagado generará nuevo interés. Y entonces se va haciendo una bola de nieve inmensa que no se establece en un pagaré. Entonces, reitero, hay que analizar bien esto que ponen nuestros tribunales federales. A mí no me convence mucho, me parece que confunden la gimnasia con la magnesia, pero bueno, pues ellos establecieron esto y es propiamente para el pagaré, si mal no recuerdo. Y reitero, pues creo que no podemos realizar una analogía entre un pagaré que lo establece la ley de títulos y operaciones de crédito, ley sí, títulos y operaciones de crédito, con la ley de instituciones de crédito público y financiamiento. Creo que son cuestiones distintas. Porque le pregunto, ¿usted, Daniel, puede ser un ente capaz de otorgar financiamiento? ¿O necesitará autorización del Estado? Creo que sí necesita autorización. Entonces, me parece que son cuestiones completamente distintas. ¿Sale? Pero esa es la gran diferencia jurídicamente hablando. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Ahora, continuando con esto. Ya vimos que los elementos jurídicos del crédito, bueno, será un acreedor, un deudor, la entrega en este caso, de un capital, el establecimiento de un plazo para regresar el capital con el respectivo pago de, de intereses o réditos y, en dado caso, las penas convencionales ante el incumplimiento de esta obligación. Entonces, nosotros tenemos que, ya analizado estos elementos, vamos a establecer los tipos de crédito. Y estos tipos de crédito son importantes porque ya veremos en su momento contablemente qué podemos hacer con los créditos. ¿No? A veces nos permite jugar un poquito contablemente para cuestiones de deducción, de compensación, de activos, de pasivos, de ta. Principalmente para nuestros balances anuales o nuestra declaración anual. Ahí vamos a ir planteando estos elementos del crédito. Entonces, el primer tipo de crédito que tenemos es el crédito bancario. Como ustedes saben, lo otorga una institución de banca y crédito múltiple autorizada por nuestras leyes, cumpliendo todos los requisitos, y se va a formalizar en un contrato. Por regla general, los instrumentos crediticios que otorgan los bancos o las sociedades financieras deben de tener una autorización. ¿Recuerdan ustedes de qué ente público? ¿Nunca han visto que hasta abajito dice o trae un número? ¿La Profeco?
No, no propiamente la Profeco, por ahí va, Conducef. por la Conducef. Y vamos a ver, bueno, más adelante, que estos instrumentos que traen aprobado bueno, que han sido aprobados por la Conducef, se da una especie de sumisión tácita al arbitraje ante ella. En dado caso de controversia, podemos acudir a este mecanismo alterno de solución de conflicto. Dime, Bruno. Gracias. Hace un par de minutos le comentó al compañero Daniel em, que si yo quiero otorgar crédito o algún tipo de financiamiento, debo de estar autorizado. ¿Eso implica para cualquier negocio? O sea, si yo quiero cobrar intereses, Pero en qué, a ver, dame ejemplo. por ejemplo, en mi caso, bueno, yo trabajo en una empresa del sector de la construcción. Entonces, vendemos equipos de topografía. Ujú, Son equipos, pues, bastante caros, ¿no? Que están arriba de $15,000. ok. Entonces, me llama la atención ahorita que mencionó que para poder cobrar intereses, ya sean ordinarios, moratorios, no sé, debemos contar, perdón, con una autorización. No, 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 Eh, no. No. Lo que yo a dije, lo mejor me confundí, no sé. no, lo que yo dije fue, aquí veamos, la empresa con la que tú trabajas, Ajá, me acaba de decir, a ver, vendemos esto. El acto de comercio per se es la venta de este aparato que entiendo caro, no sé qué sea. sí, Y por esa venta que yo te voy a hacer de manera crediticia, voy a tener una ganancia. Eso te lo permite el Código de Comercio, válidamente. Una compraventa a plazos. ujú, A lo que yo me refería que tu giro comercial sea meramente especular con el otorgamiento de crédito, o sea, dineros y centavos. ok, ok, Tu giro, tu empresa no se dedica a eso. No eres una institución de financiamiento que tangencialmente otorgas crédito, sí, pero no es eso. En ese caso, tu empresa no requiere ningún tipo de autorización. ok, ok, Cuando se requiere es cuando tu función, ejemplo, los bancos, las fiduciarias, claro. ahorita se me olvida el nombre de una que está, que todavía no se han decidido si lo que hacen es legal o ilegal, ahorita me acuerdo, Sofón, ¿sí ubican? ¿Los sofomes? Sofomes, creo, que todavía se está discutiendo si esa forma mediante la cual operan puede incurrir o no en algún tipo de acto ilegal. Pero todos estos así requieren una autorización. Deben de estar regladas, porque si no, También, sí, profesor, perdón, también la SOFOM requiere autorización de la comisión y de la Conducef. sí, la requiere, pero el instrumento mediante el cual, ahorita me acuerdo, porque a mí me tocó verlo en un caso, y ¿No se estará refiriendo a las APIs? mm, Que, bueno, fueron el precedente a la SOFOM. y esas ya se decretaron que son indebidas. Pues en realidad no, sin embargo, la naturaleza de la SOFOM, no sé si está Isra por aquí, él nos puede orientar un poquito más porque él está en el tema financiero ahorita, pero bueno, yo había investigado que la naturaleza de la SOFOM surge a raíz de las SAPIs que antes no se encontraban reguladas por la autoridad. Entonces, Pero, pues en realidad son empresas que, o sea, no están catalogadas actualmente con carácter ilegal, porque pues todavía están reguladas por la ley del mercado de valores. Sin embargo, no tienen tantas facultades ya las API, ya se está reduciendo mucho el objeto.
Entonces, por eso ahorita ya para que puedas tener una estructura de inversión es mejor que te crees bajo la figura de la SOFOM como una entidad no regulada, que está mal llamada a decir que es una NR, porque pues en realidad sí está muy regulada por la Comisión y por la CONDUCEF, pero el precedente de estas es la SAPI, que bueno, yo por lo que he investigado también antes de que fuera más regulada o de que pusiera la autoridad del ojo en la SAPI, se prestaba mucho al tema de lavado de dinero. Entonces no sé si se refiere a este punto. Justo estoy abriendo el expediente donde a mí me tocó ver esto y ya me quedé con la duda. Mire, la operación que yo le hablo, estoy buscando cuál fue el instrumento que se utilizó. Un segundito. Y justo fue un crédito que se otorgó a una empresa, en este caso la empresa que represento, para adquirir maquinaria, activos fijos. De aquí derivó hasta una cuestión penal, pero déjenme encontrar. Mire, aquí lo que se realizó fue un contrato maestro de arrendamiento operativo y lo realizó una Sopoplus. Nada más que estoy tratando de ver qué naturaleza tiene esta empresa que se encarga precisamente al financiamiento. Pero este contrato de arrendamiento maestro, contrato maestro de arrendamiento operativo, es el que estaba en este momento cuando me tocó debatir esto, ya tiene 2 años, estaba, digamos, en cuestión de que no sabíamos si se incurría en un financiamiento indebido, si había un lucro indebido de la financiadora, no tenía todavía autorizaciones de la CONDUCEF, entonces era pero al meterme a estudiar estos tipos de financiamientos, recuerdo que también, bueno, la SAFI obviamente recuerdo, pero también la SOFON ahorita tengo entendido que tiene por ahí algunos bemoles. No sé si estoy mal informado, de acuerdo a lo que me acaba de decir Jennifer. Pero obviamente, a lo mejor es un instrumento en particular el que yo analicé, no todas las operaciones. Probablemente sea por los candados que actualmente tiene, profesor, en materia de prevención de lavado de dinero. No es que también a cualquier persona se le otorgue la autorización para poder constituir una SOFOM, una entidad no regulada. Entonces, eh, ay, perdón, no sé si todavía me escucha. Sí, sí, le estoy escuchando. Ok, sí, exactamente. De hecho, sí conlleva muchos trámites respecto al tema de la autorización de la CONDUCEF. Es un poco rápido a diferencia de la Comisión Nacional Bancaria. De hecho, te ponen muchos peros para el tema de prevención de lavado de dinero, porque incluso la ley como tal no te establece que tienes que realizar un manual de cumplimiento. Sin embargo, para efectos de que te autoricen, sí requieren que pues tengas un manual donde lleves una debida diligencia antes de que se constituya. Entonces le dan un seguimiento muy arduo, pues solamente a que te autoricen, y la mayoría de las solicitudes son rechazadas. Entonces podría ser que como tal no sé si a eso se refiera, que es complicado crear una SOFOM por los permisos que esta conlleva. Ok, bueno, de que es complicado cualquier institución de financiamiento, me parece que todas, ¿no? A lo que yo me refería es que hay algunos instrumentos en estas en particular que hemos hablado, SAFI, SOCOM, SOFON y demás, que hay algunos instrumentos que pareciesen estar
fuera de la norma. A eso me refiero. Que hay que analizar. Pero, bueno, ese es otro tipo de crédito o de financiamiento que no estamos viendo en este momento. Estamos viendo el financiamiento bancario, que tiene que ver con instituciones de banca y crédito múltiple que tienen que ser autorizados conforme a la ley. Y le decía yo que en muchos de los instrumentos crediticios, y por eso terminamos hablando de esto, fue que hay muchos instrumentos crediticios bancarios que deben de traer una autorización de la Conducef. ¿Sí queda claro? Y de la bancaria, profe. Bueno, se me acaba de ocurrir otra cosa. Ajá, dígame. No sé si probablemente se está confundiendo con el tema de las fintech, que estas sí, actualmente por el financiamiento colectivo, estas sí están, me parece que incluso hasta salió una noticia donde se estaban revocando todas las autorizaciones de la fintech por temas de activos virtuales y demás, que Ah, incluso ya estaban reguladas en la ley, la que surgió en el 2019, pero hace un año me parece que fue cuando se empezaron a revocar las autorizaciones por la forma en la que estaban operando. ok, a lo mejor entonces puede ser ahí. Incluso algunas de estas terminaron en causas penales Sí, sí, entonces sí son las fintech, profe. por Son fraude, las reguladas en la... Sí, así es, que se, por fraude. que se determinó que era un fraude el instrumento que estaban realizando. Así es, sí, era un esquema piramidal, pero en realidad no era, o sea, ese no es el objeto de la fintech, pero se fueron por ese lado respecto al financiamiento colectivo. Ándele, entonces, bueno, creo que estaba yo confundiendo en este caso. Pero esto que acaba de señalar usted, el financiamiento piramidal, me ha tocado leerlo en otras afianzadoras financieras, perdóneme, con estos contratos maestros de arrendamiento, que supuestamente te hacen un esquema para darte activos fijos como si fuese un arrendamiento financiero y termina más convirtiéndose en un esquema piramidal. Pero bueno, es más fácil que, que ustedes me den clase a mí de todos estos instrumentos que yo. Pero ¿a qué iba? Ahorita estamos viendo el crédito bancario. Decía yo que el instrumento tiene que tener autorizaciones, Comisión Nacional Bancaria de Valores, Conducef, debe de obrar por escrito y se deben de establecer los parámetros para su cumplimiento. El crédito bancario, pues como ustedes saben, es un instrumento, podemos decir, tradicional para adquirir crédito, para adquirir financiamiento de las empresas. Tiene como todos sus bemoles, ¿no? Hay ocasiones que, pues decimos, cobran mucho y dan poco, ponen mucho pretexto para otorgar el crédito, pero por otro lado, pues a veces son instituciones de crédito, pues que tienen un renombre, que nos pueden dar la seguridad de que no va a desaparecer mañana el banco. Y eso, entre comillas, ¿verdad? Recuerden lo que pasó, ¿qué fue a principios de este año con Citibank y el caso mexicano? Que estuvo a segundos de que esto fuese una desbandada, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no? ¿O ya se les olvidó? ¿Ninguno de ustedes tiene cuenta en Citibank? ¿Qué es Citibank Banamex? ¿No? ¿Nadie? Fíjense, tan mal le fue que ya ni cuentavientes tiene. De los peores bancos que hay. Bueno, era de los peores, no sé ahorita qué onda, pero Pues habría que analizar, ¿no? Porque Citigroup es un banco que hasta donde yo recuerdo a nivel internacional tiene pues cierta fama, ¿no?
Pero aquí, ¿qué pasó? Con 2 declaraciones empezó una desbandada para todo el tema de la venta de este banco, que ahora no recuerdo quién es el dueño, es una empresa gringa, ¿no? Es una financiera enorme, internacional. Y el nombre comercial, pues es este Citigroup o algo por el estilo. Pero dense cuenta ustedes que este crédito, piense usted, si fuese una empresa y tuviese un crédito con Citibank a 20, 25 años y empezara todo este movimiento, pues creo que las calificadoras crediticias se estarían volviendo locas, ¿no? Entonces, tiene sus bemoles el crédito bancario. Reitero, es muy usado, digamos que es como la forma de crédito tradicional. Ahora, hay que entender qué diferencia hay entre un crédito y un préstamo bancario. En el crédito, el banco otorga una cantidad de dinero. Y el deudor puede disponer de ella o no, pagando solamente los intereses correspondientes a la parte utilizada. Por otro lado, el préstamo, vas a pagar todos los intereses de la cantidad de dinero que se te dé. Utilices o no el dinero. ¿Sí queda claro? Una cosa es ir a hacer un préstamo bancario y otra cosa un crédito. Son instrumentos distintos. El préstamo, pues ustedes saben que en materia jurídica hablamos de un contrato pignorante. Es cuando me prestas algo. ¿Sí queda claro? Hay préstamo simple, préstamo con garantía, etcétera, etcétera. Préstamo con interés. El crédito ya vimos que es distinto, incluso está reglamentado por leyes distintas. ¿Eso sí queda claro? ¿O no? Son actos jurídicos distintos. ¿Sí? ¿Sí o no? Como que no, veo que no me contestan. Sí. ¿Sí les quedó la diferencia entre préstamo y crédito? Hey, profesor, no sé si pudiese repetir la definición de préstamo, Eh, por favor. sí, sí, con todo gusto. En el préstamo, usted va a pagar intereses por todo el capital. Utilice o no ese dinero. En el crédito, usted nada más va a pagar por el capital que utilice. Y así pensemos. Cuando a mí me dicen, ¿tienes aprobado una línea de crédito de, voy a inventar, $500,000? Quiere decir que me van a facilitar el pago hasta $500,000. Yo puedo utilizar mi línea crediticia de acuerdo a mis necesidades. Y si nada más utilizo 100,000, tendré o me obligaré a devolver esa cantidad en el plazo y término establecidos, con su respectivo pago de intereses. Cosa contraria es cuando yo voy y solicito un préstamo a un banco. En el préstamo, yo te lo entrego. Si tú utilizas eso en lo que tú quieras, ese es tu problema. A mí me vas a pagar el $500,000, aunque nada más utilices 100,000. ¿Sí queda claro? Y entonces, esto lo podemos ver en los préstamos con garantía hipotecaria. ¿Sí queda claro? Y
Y aquí comentaba que están regulados por dos diferentes pues leyes. ¿Cuáles serían? Crédito. Eh, El, el préstamo, el contrato de préstamo como tal, se le conoce Ujú. ante. Este contrato es de materia civil. Su naturaleza es esencialmente civil. Está reglamentado Código Civil, Ciudad de México, Federal, etc. Y También no, perdón, no cambia al ser un crédito bancario. es a lo que iba. Existe, digo, esta figura inicia en el campo civil. Perdón, préstamo. Ujú. El préstamo. Ejemplo, cuando yo voy al Monte de Piedad, y así decía yo, hay préstamo simple, préstamo con garantía, préstamo con interés. Surge esto también como acto de comercio. También va a existir en el Código Mercantil. Un ejemplo de ello sería lo que nos platicaba hace un ratito Bruno. Pero también cuando un banco nos otorga un préstamo, va a ser reglamentado por esta ley, pero surge o va a tener estos elementos civiles. ¿Sale? Con todo y que esté reglamentado igual en la norma bancaria, su fuente será civil. ¿Sí? De acuerdo. Y el crédito ya tiene una naturaleza completamente distinta. Muy bien. Perfecto. Entonces, decía yo, bueno, hay que tener bien clara la diferencia entre una y otra cosa. ¿Qué otro tipo de crédito tenemos? Les decía yo, bueno, existe el crédito hipotecario, que ya hablamos mucho de él con el caso que nos dio ¿dónde está? Daniel. Un crédito hipotecario, ¿qué quiere decir? Pues que el banco nos va a otorgar una cantidad de dinero, pero va a quedar en garantía un bien inmueble. Se constituye un derecho real para garantizar el pago del crédito. Estos sabemos que son a largo plazo. Son garantías a largo plazo. Y la finalidad, bueno, mediano y largo plazo. Ya puede ser 10, 20, 30 años. Y la finalidad de la garantía, pues es tener elementos para recuperar el día de mañana el crédito otorgado. Y es un instrumento que se utiliza muchísimo. Muy bien. Ahora hay que entender que ante el incumplimiento de este crédito en el pago, va a existir un procedimiento especial de cobro. Entonces hay que pensar muy bien si vamos a obtener este crédito. Siempre hay que ver los pros y las contras. ¿Queda claro? Aquí se hace un juicio especial hipotecario y bueno, lo primero que te van a hacer va a ser embargarte. ¿Estamos? Muy bien. Nuestra siguiente clase, que ya no nos da tiempo, vamos a hablar de los tipos de crédito en función de su destino. ¿Estamos? Dependiendo ¿Cómo? que vamos a hablar de los tipos de crédito en función de su destino. Ah, ok. En la siguiente clase. Muy bien. ¿Alguna duda con lo visto el día de hoy? Ninguna. Bueno, pues vamos a terminar nuestra clase y seguimos la próxima
el próximo jueves. Pasen muy bonita noche. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.